Muy contento de estar con ustedes. Realmente cuando Jorge me llamó y me explicó y me invitó a participar en la actividad y en el evento, pues no podía decirle que no. Primero porque tenía mucho deseo de conocer Cali, que no la conocía, y segundo porque el tema de intercambio, eso me apasiona. Entonces, y he dicho de intercambio, o sea, la idea no es tampoco dar una charla a nadie, ni dar una conferencia, ni nada de eso, sino intercambiar sobre un tema. Por tanto, eran dos razones muy fuertes. Una, conocer esta bella ciudad y los caleños y caleñas. Y lo otro, pues hablar un tema que, aunque uno lleva muchos años trabajándolo de alguna manera, siempre es nuevo y siempre hay cosas innovadoras en el mismo, y por tanto siempre hay puntos de vista diferentes, óptica. Es un tema apasionante para discutir y hablar. El tema, y es tan amplio, como dice, la articulación escuela, familia, comunidad. Esto es, ya con eso ya es para hablar horas. Seguro que se ha trabajado mucho en estos días en ese tema. En un contexto que para Colombia, ¿qué vamos a decir? O sea, un contexto de paz para Colombia y para el mundo. La paz es un problema universal, no solo colombiano. El mundo está siempre en un constante, desde que se hizo mundo, pues de venir de guerra. Por tanto, a la paz siempre es bueno hablarla y siempre es bueno desarrollar estos aspectos en un contexto de paz, más que en un contexto de guerra. Por tanto, en un contexto de paz, hablar de este escenario estratégico era un tema también interesantísimo, y yo he trabajado o he intentado darle un enfoque a este contexto, o sea, quizás hablándolo, pero al contexto de la paz. O sea, ¿qué se pudiera hacer en esta etapa post-conflicto? Desde mi punto de vista, o sea, aquí no es dar ninguna lección, si ustedes conocen más de esto que nosotros, o sea, en la vida práctica. Por tanto, por eso hablamos de intercambio, ¿no? Pero sí quizá una óptica, digamos, diferente de ver este enfoque, y que pudiera contribuir de alguna manera a entender este gran problema, que es esta cuestión ya más práctica, que es cómo se articula la escuela, la familia y la comunidad. Y sobre todo en esta última etapa, como la investigación, o sea, cómo los procesos de la investigación, y eso tiene la segunda etapa, pudiera contribuir a este proceso. O sea, este concepto se da en muchos escenarios. La investigación es un elemento más, es un elemento muy importante, porque no es solo, a veces confundimos la investigación con formar doctores o máster o hacer un trabajo de investigación, ¿no? Yo diría la investigación, el orden práctico, el orden de allí donde se desarrolla el proceso propio en el aula, en la escuela, en la práctica, cómo puede ser una herramienta de trabajo que apoye al propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a la innovación pedagógica, a la innovación social, a los procesos de este tipo. O sea, y cómo se puede construir en la vida práctica, que es más rica que quizá un doctorado que no va a llevar quizá a la vida práctica y lo que se puede graduar a la persona. O sea, sin demeritar lo otro, pues un aspecto y con otro. Yo he intentado de buscar un referente colombiano, quizá conocido por muchos, Francisco Cajiao Restrepo, o sea, para hablar de estos temas. De hecho, ayer me concedió una entrevista de su poco tiempo, para poder enfocar esta problemática, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, vamos a enfocarla. Me dio unas cosas ahí que me enruidó más que en la vida práctica. Y para los que no lo conocen, el profesor Cajiao, bueno, nacido en Bogotá, licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y en Economía de la Universidad de los Andes, durante más de 30 años se ha desempeñado como maestro tanto en la escuela primaria y secundaria como en el ámbito universitario, donde ocupó la rectoría de la Universidad Distrital en Bogotá y la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento es
rector de otra universidad, o sea, que es una persona que lleva más de, cuando se hizo el libro llevaba más de 30 años, ahora lleva mucho más, dedicado desde el cimiento, o sea, desde donde nace el maestro hasta el nivel de rectoría, incluso de la Pedagógica Nacional, abordando estos temas. Hoy un experto del Ministerio de Educación, donde trabaja estos temas, me estuvo explicando todo lo que se está hablando de currículo de paz y todas las cuestiones estas que se está hablando hoy en día, en fin, un montón de cosas. Y he tratado de ubicarme en un contexto más que cubano, que tiene otras características, otra idiosincrasia, un abordaje, un referente más cerca de ustedes, o sea, de las cuestiones, buscando un referente como el profesor Cajiao para este tema. Si no se encendió, aquí ahora sí, ya. No funciona. Bien, algunos temas que abordaríamos. ¿Qué tiempo tengo? 1 hora. Usted me dice, pero sin pena. Me dice, por favor, se acabó. Intentaremos de hacerlo lo más sencillo posible para que algunos de estos temas que estuvimos hablando, la paz local y universal, los niveles de influencia, la escuela en la transformación de la sociedad, el antes y el después de las instituciones educativas, el medio y el fin. Eso es un tema importantísimo en estos aspectos. Los medios de comunicación, la singularidad y la complejidad, lo particular, o sea, la escuela y la familia, el tema quizás más central, y lo general. Todos estos primeros aspectos son generales para entrar en este aspecto más particular, que es donde más abordaremos tiempo. Y el desarrollo social y de la dimensión antropológica, la necesidad de la investigación y la extensión del conocimiento en la búsqueda de un desarrollo sostenible. Esos serían los puntos que más o menos tomaríamos. Empezaríamos por un concepto que a nosotros todos nos toca. Y este es un concepto que es universal y es local. O sea, hoy en día nosotros tenemos aquí al interior un conflicto grandísimo de más de 50 años con una solución controvertida, en fin, muchas cosas que debatir y no entraremos en esos detalles. Pero hay una amenaza de guerra nuclear entre Pyongyang y Washington. Y hay un ISIS metiendo bombas por todos lados. Y eso son en las cuestiones de las armas. Sin embargo, la paz, y es más que eso, y aquí una reflexión más, no es solo la ausencia de guerra. Y esto es un tema que si no lo entendemos bien, no podemos avanzar en una construcción de sociedad, una construcción donde las relaciones de la escuela, la familia, esto se ve como esencial. O sea, la paz es un proceso donde se fortalece la justicia social. Y esto es un tema de entenderlo. O sea, si no pensamos que con un convenio y una firma se acabó la guerra y ya, y estamos en paz. No. Ahí quizás comienza lo más difícil, que es la construcción de un proceso de justicia social para cualquier entidad, país, región, el desarrollo individual y social, los derechos humanos y la democracia. Esto es un aspecto importantísimo. La democracia no como un cambio de un gobierno u otro, sino como la participación ciudadana en la realidad, en la vida, en las cosas cotidianas, en la construcción y también el cambio de un gobierno a otro. O sea, la democracia en su aspecto más lindo que es la democracia. Donde la educación y la cultura de paz, y esto es un aspecto que ayer me señalaba el profesor Cajiao, la cultura de paz de la sociedad son dimensiones imprescindibles y debe ir de la mano para reducir al mínimo la cultura de la violencia. Fíjense, o sea, no es solo ir construyendo paz en una construcción de bienestar, de tolerancia, de admitir aspectos del otro, de contradicciones, sino aceptar las opiniones y reducir la violencia constantemente, no solo la violencia callejera, sino la violencia de palabras, la violencia entre personas. O sea, en la medida que eso se va construyendo realmente la paz. Por tanto, que es un tema de mucho que hacer y donde la educación es vital. Sin educación no hay paz. No hay paz no solo en el concepto de ausencia de guerra, no hay paz en el concepto de construcción de una cultura de paz
y de reducción de la violencia. Es lo más importante de este tema. En la presentación del libro y la educación de los niños, en primer lugar. O sea, ahí empieza todo este proceso. En la presentación del libro me decía el profesor Cajiao que participaron varios periodistas del Tiempo y el director del Tiempo. Y había una anécdota muy famosa cuando Pastrana se hizo presidente, al final de la década del 90, que llamó a nuestro querido premio Nobel, fallecido, el Macondo, lo llamó y le preguntó qué podemos hacer para organizar una cultura de paz. Y entonces la respuesta fue: empecemos a trabajar con la educación de los niños. Claro, quizás Pastrana quería acercar esos tiempos, hacerlo más rápido en el periodo de un presidente. Y a trabajar de los niños no es un proceso de la hora, es un proceso del mañana, del futuro, es trabajar constantemente en una cultura de paz. Pero era un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede trabajar esa enorme dimensión. Este es un concepto que seguro que muchos conocen, que es el concepto de cultura de paz que establece la UNESCO. Dice: encontramos que coincide con el conjunto de valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, con todo lo que refiere esta palabra, justicia, con todo lo que involucra esta palabra, democracia, tolerancia y solidaridad. Dice qué clase de palabra, ese concepto de cultura de paz. O sea, es un elemento que rechaza que la violencia y procura prevenir los conflictos tratados de prevenir sus causas, que solucionan sus problemas mediante el diálogo y la negociación, y que no solo garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos, sino que también les proporciona los medios para participar plenamente en el derecho endógeno de sus sociedades. Derecho endógeno. O sea, y esto es un tema que después veremos más adelante. Me decía el profesor Cajiao, yo sí, por eso hago referencia, que él está trabajando un nuevo libro, una nueva dinámica hoy, que es los niveles de comunicación. O sea, está enrolado un libro nuevo con un enfoque de la comunicación como elemento fundamental para eliminar los conflictos. Y los niveles de comunicación sociales, no individuales, no es que yo me comunique con Jorge, sino los niveles de comunicaciones sociales, desde el propio individuo hasta los niveles, cómo funciona en el contexto de la familia y cómo funciona en el contexto de la escuela, y esa interrelación profunda entre escuela, familia y individuo en un contexto micro, y después cómo eso hoy funciona en el contexto ya de una región, de un país y del mundo, porque hoy con todo el tema de las comunicaciones mundiales, pues hoy no se puede hablar de comunicación si no se entiende esa dinámica importantísima. El objetivo de la cultura de paz no es otro que lograr que los valores de paz sean los que rijan la solución a los conflictos inherentes a las relaciones humanas. Una cultura de paz implica aprendizaje de nuevas técnicas. Aquí los profes quizá hablaron un poco de técnicas, no extrapolaciones de criterios. No es que yo tenga mi criterio y que Jorge lo adquiera. No, hay unas técnicas para alcanzar esos criterios y cada uno lo adecua a sus condiciones. Técnica de resoluciones pacíficas de conflictos. No teme al conflicto, sino que propugna aprender valorando y a cultivar sus aspectos positivos. O sea, no es decir, no hay conflicto, el conflicto es inherente a la naturaleza humana, siempre hay conflicto. Además, si no hay conflicto no hay desarrollo. La contradicción es la base del desarrollo. Lo que pasa es que cuando las contradicciones se hacen muy antagónicas, entonces empiezan los problemas. O sea, las contradicciones son muy buenas y el diálogo para resolverlas es muy bueno, y siempre va a haber conflictos y posiciones. Pero si yo acepto lo que dice la profe, ella acepta mis criterios, empezamos a construir y no a tomar posiciones ella y otras, posiciones que pueden ser, aunque no cojamos un arma y yo le tiro un tiro a ella, un tiro a mí, sino posiciones de
afectamos quizá a una comunidad mucho mayor por problemas de dos personas. Y es un poco que a veces pasa en nuestro entorno. Yo tengo mi niño, están en el colegio, están desarrollándose y tratamos de mantener, a pesar de que a veces los métodos no nos gustan mucho, una mejor relación con las maestras que trabajan en ese colegio. Porque imagínense que yo me pongo en una posición y ella se pone en otra, ¿quién va a ser el perjudicado? No, ni yo ni ella, el niño, es su desarrollo. O sea, en ese contexto, esa comunicación y esa solución a los problemas y a las contradicciones y buscar puntos medios quizás de más comunicación para alcanzar un mejor desarrollo. ¿Qué busca la cultura de paz? Resolver conflictos sin violencia, los derechos humanos, la participación de las personas en la solución de los problemas sociales, fortalecimiento de los procesos democráticos. O sea, esto es importantísimo. Movilización de todos los medios de educación, todos los medios de educación y de comunicación en función de la construcción social. O sea, ese es el fin, la construcción social. Los medios, y por eso decía, el medio y el fin. Los medios son para alcanzar el fin. Cuando lo invertimos, nos equivocamos. Cuando hacemos el fin para entonces obtener los medios es cuando viene el problema. Es el problema del teorema este es importantísimo. ¿Cuál es el fin que queremos alcanzar? Una construcción social, una construcción de paz, una construcción de equidad, una construcción donde todo el mundo tenga los derechos humanos. Pues entonces, ¿qué medios tenemos? Pues hay un montón de medios en la escuela, hay un montón de medios en la sociedad, hay un montón de medios en la comunicación que en base a unos reglamentos, unas leyes que nos da el Estado, que nos da eso, podemos ir construyendo esa construcción. Desarrollo de técnicas de construcción, y aquí quizás los profes nos puedan dar un poco más de eso, qué técnicas tenemos, y desde la investigación, hablando un poco, qué técnicas tenemos para lo que desarrollamos evaluarlo. O sea, porque muchas veces hacemos acciones sociales pensando en que son positivas y realmente no evaluamos el impactos sociales, científicos, etcétera, de esas. Para eso un poco nos sirve la investigación, para saber lo que estamos haciendo, cómo lo retroalimentamos. Por eso que no tiene que hacer una investigación solo para publicar en una revista Q1, hoy como estaba sacando el Publindé de Conciencia, que si no es Q1 no nos sirve. No, es una investigación para saber lo que está ocurriendo en los propios procesos, una construcción de acción, y de eso que nos sirve para retroalimentarnos, para ir mejorando en cada uno de los procesos. Y el desarrollo sostenible, endógeno, equitativo y sin imposiciones, Por favor, y hablando de sin imposiciones, esta conferencia no es una imposición. El que quiera pararse a hablar, puede también, respetando la hora que la profe nos dio, nos podemos comunicarnos, si no lo dejamos para el final, o sea, pero que sea de intercambio. La familia, y aquí entra ya un poco más en contexto de lo que queremos, vamos a ver un concepto de lo que entendemos por familia. Estos son múltiples conceptos. Hemos buscado uno, pero para entenderlo de lo que estamos intentando de transmitir, de que es las relaciones esas. Y allá primero hablamos de la paz, de la cultura de paz, de la cultura de no violencia, del fin que se pretende, porque todo eso es el escenario necesario y muy necesario para que se desarrollen los procesos constructivos. Es muy difícil construir un proceso de relación de familia, escuela, maestro, en un proceso de guerra, de diversión, de violencia. Es muy difícil. Pero es una participación y una construcción social. Tampoco es, no es que yo lo diga por orden. Hay que portarse bien, hay que hacer las cosas. No, de hecho la autonomía es necesaria. La independencia es muy necesaria en que nuestros niños van creciendo con su autonomía, con su independencia, con sus virtudes, con sus defectos, pero que vaya construyendo y sabiendo los valores, las cosas, las relaciones, las leyes, los deberes, y cómo mejor lograrlo en un ambiente positivo, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad y de contradicción, ¿por qué no? Pero ese es el escenario en que tiene que desarrollarse, o que se debe desarrollar eso, y no un ambiente donde yo no lo deje ir al planetario porque si lo roban, imagínense, ¿cómo pudiera ser? O sea, o que yo no lo deje ir al jardín botánico por el miedo a que si lo raptan, o si hay un tiroteo, o hay un secuestro, o cuestiones de esa índole. O sea, fíjense cómo el escenario de la paz contribuye a estos procesos que se pueden dar. La familia
es una institución que influye con los valores y las pautas de conducta con todos sus miembros de una forma u otra. Eso usted lo sabe mejor que yo. Y los que son padres y madres saben mejor esto. Desde que los niños están naciendo, ya estamos inculcándole unos patrones, unos valores de nuestras instituciones. Pero fíjate, las que tenemos. La familia del estrato 1 le da sus valores, sus patrones. Y la familia del estrato 6 le da sus valores, sus patrones, diferentes, distantes, probabilísticamente muy distantes. Entonces, ahí en el medio de esas construcciones está la escuela, también la del estrato 1, la del estrato 2, la del estrato 3, la del estrato 4, la del estrato 5 y la del estrato 6. O sea, es un tema complicadísimo, porque la idea y el fin de la sociedad sería la construcción de una cultura de paz, independientemente del estrato. O sea, ese es el fin, es llegar a un país donde, pongo el ejemplo de Colombia, pero puede ser el de Cuba, puede ser el de China, o puede ser el de cualquier lugar. O sea, en teoría, todas las sociedades, el fin de algunos grupos ha sido la guerra, pero el fin del conjunto de la sociedad en su conjunto no quiere fajarse. O sea, a veces somos manipulados por un grupo de personas y nos llevan a un conflicto de guerra muy complicado. Pero tú ves las sociedades cualquiera, la norteamericana, quizás hasta las sociedades más autocráticas, digamos, como la de Corea del Norte. Quizás tú le preguntas al conjunto de las sociedades y no quiere fajarse con nadie. Y es lo más probable. O sea, las sociedades, las personas, yo no voy fajándome con él por medio de la calle. ¿Por qué vos vas a estar dando golpes? Nadie quiere, en su principio, en sus cuestiones, fajarse con nadie. Hay un grupo de personas que por algunas razones políticas, ideológicas, etcétera, etcétera, pueden eso, pero en su conjunto no. Pero lo que sí, la sociedad hay que vivirla como son. Entonces, está dividida y hay diferencias. Algunos países más que otros. Algunos son más equitativos, más homogéneos. Otros son muy dispares. Y otros, y lamentablemente, Colombia, para bien o para mal, eso tampoco es un tema que yo puedo enjuiciar ni decir nada. Ustedes quizás pueden enjuiciar más que yo eso. Pero divide esas diferencias en estratos, o sea, estratifica esas diferencias. Y entonces los estratos tienen valores. Y tienen valores no solo porque le dan valores, tienen valores económicos, valores sociales, valores de todo tipo. Y se construyen en esos estratos y en esas situaciones, esas construcciones, o sea, esas construcciones de personas. Ese niño, imagínense un niño con su verticalidad, nació en un estrato muy pobre, en una familia muy pobre, en condiciones muy pobres, no solo económicas, sino la pobreza, que es la pobreza humana, que es la más difícil, a veces relaciones de violencia, de entorno social. Y después entró a una escuela que lo están matoneando, que lo están haciéndole bullying constantemente, que las maestras no tienen el nivel de formación suficiente, y se va construyendo en ese entorno. Esa es la construcción de ese niño. O sea, él y ese entorno. Y después, alrededor del barrio, está el que vende la droga, y el que tiene el conflicto, y el que en la esquina de la escuela está ese. Y entonces lo que va a buscar en internet no son la enciclopedia de Encarta ni la enciclopedia planetaria, sino lo que busca en internet es la prostitución infantil, es lo que va viendo en el entorno donde se va desarrollando. Y eso genera, por supuesto, cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, cuando es 5, esa singularidad en la complejidad se genera y genera un problema enorme en una sociedad. Y entonces, ¿cómo establecer políticas públicas? ¿Cómo establecer mecanismos para reducir esa construcción violenta y mejorar una construcción de paz? Eso es muy difícil. En esa comunicación, ayer me decía el profesor Callao, y hoy lo transmito, intentando acercarme un poquitico a lo que decía él, el nuevo libro, o sea, cómo va trabajando esas dificultades comunicacionales, estructurales que existen en la sociedad, a partir de su enorme experiencia, de sus años como editor del Tiempo, como columnista, en fin, como una obra en todas estas cosas. Cómo lograr eso y tratar de aportar algo y además son problemas que, como todos sabemos, no se resuelven por decreto, ni por cambio, ni por un día. Son problemas de años de construcción de paz, de años de construcción de reducir la violencia, de años de construcción que en algunos tiene que haber una cierta imposición, y perdonan a los caleños y caleñas,
pero los otros días en el partido de fútbol terminaron en violencia de barrio, por poner un ejemplo, en el partido de fútbol. ¿Cómo reducir? En Inglaterra también pasaba. De hecho, el Liverpool, que este año va a la Champions League, hacía muchísimos años no iba porque en los años 80 la violencia era allí presente. Y cómo se construyó la paz. La paz no solo en Inglaterra fajado con Francia, no, la paz como construcción de reducir la violencia. Sí. No, perdóname si esa fue lo que transmití, para nada. No, lo que pasa es que es una realidad. Es una realidad. O sea, yo estoy partiendo de una realidad. El problema es cambiar esa realidad, que no es solo con técnicas, es con políticas sociales, con políticas públicas, es con construcción, es con equidad, es creando una cultura de paz, es cuando el fin, donde influye todo el mundo y donde no se logra en 2 días. Lo que pasa es que partimos de una realidad y uno describe un poco esa realidad. Realidad no de un modelo social, se da en cualquier modelo social. En América Latina se da en casi todos los modelos sociales. Y cuando uno va a lugares como Guatemala, como El Salvador, y eso es peor todavía. Porque la violencia ahí, las maras, las pandillas, los problemas son peores que en cualquier otro lugar de América Latina. Es una realidad que nos afecta a nuestro continente por razones históricas, entre otras razones, entre otras. Desde que nos fuimos independizando, hace más de 200 años de España, no fuimos capaces de buscar cultura de equidad, como quizás pasa en otros países, sobre todo en los últimos 50 años, más desarrollados, más civilizados, entre comillas. El problema del desarrollo, yo viví en España muchos años, prácticamente vine de España a América hace 3 años, 4 años. Y el problema lo entendí y viví en México muchos años. El problema lo entendí en Europa cuando veía que el problema del desarrollo no estaba asociado a la riqueza natural o a la riqueza económica, sino a la riqueza social. Al entender a las personas el conflicto, a reducir esas asperezas. No quiere decir que no lo exista, pero ahí es una construcción. Claro, si empezamos a buscar, y ahí es quizás algo que no se va a resolver, y ahí sí hay cierto determinismo, si lo vamos a llamar así. Si empezamos a decir, las personas se clasifican, ya estoy dándole una clasificación, independientemente que queramos o no queramos, y estamos clasificando. Yo le digo, este es el bueno, este es el malo y este es el excelente. ¿Y por qué es el bueno? Porque mira, en su casa se fajan todos los días, él es pobre, tiene esto, y este porque es excelente. Porque este sí va a la Sande, va a la Javeriana, va a los Estados Unidos y está en Harvard. No, está mal. O sea, cuando empezamos a hacer una clasificación de estratos que entra no solo en problemas económicos, sino de otro tipo, y es una forma, nadie está cuestionando el tema de los estratos, vamos a ver, es una forma incluso de organizar hasta la economía de un país para favorecer y para distribuir un poco lo que las personas tienen, porque quizás las personas con menos poder tienen más subsidio, tienen una serie de cosas, no sé. Es una forma de organización administrativa también, es muy compleja, pero realmente existen unas realidades, y esas unas realidades que existen en Colombia y en América Latina. En Cuba existen esas realidades. En Cuba cada vez más hay división social. Hay personas que cada vez hay millonarios ya. Y eso tiene unos calificativos diferentes al pobrecito, al que va a la escuelita allí con su pancito y sus cosas. La sociedad lo empieza a distinguir, a diferenciar. Porque eso es la sociedad que empieza a distinguirlo. Y entonces el otro va en su carro con sus latas de refresco de gaseosa buena, con su bocata de jamón y queso, con sus zapatillas de último y tenis de último, con su visión, y el otro pobrecito va a la misma escuela con su... Y empieza a tener distinciones. La maestra del primero le regala buenísimo a los padres a la maestra, y el otro porque tiene más poderes aquí. Y eso genera división. No está estratificado en 1, 2, 3, 4, pero es una realidad social. O sea, es una realidad social que genera inequidad
Y ese es el tema más importante. Tampoco es igualitarismo, ojo. O sea, el igualitarismo no sirve. Nosotros, los que somos cubanos, intentamos, y durante muchos años, durante los años 70, 60, 70, 80, eso se acabó en los 80, cuando empezó el periodo especial. Intentamos que la sociedad tenía que ser igualitaria, todo el mundo era igual. O sea, no distinguía entre el científico de última, más importante del país, el que más aportaba, y el delincuente raso. O sea, no, había que dar los mismos derechos e igualdades a todo el mundo. Y eso generó un problema enorme en la sociedad, de otra índole, de poca motivación, de desestructuración, de conflictos tan grandes. O sea, que tampoco es eso. Ojo, es un tema muy complejo y quizás no sea el tema central, o pudiera ser investigaciones, pero lo que sí son realidades en el mundo, y en esas realidades vivimos. O sea, eso son, y claro, en ese entorno se va desarrollando, y se va desarrollando esa familia, esa construcción se va desarrollando en ese entorno. Y cuando hay una construcción de un niño que se desarrolla en violencia, el niño ese tiene más posibilidades de ser violento en un futuro que cuando la construcción es de paz. Y eso es un poco lo que intentamos de transmitir. O sea, que la idea es, ¿qué papel juega la escuela eso? Importantísimo. Y después lo veremos, pero es vital el papel de la escuela en ese entorno. Y el papel de los maestros. Callao en eso está enfrescado. En el papel de los maestros en tratar en la movilidad social, en llevar a esos, fíjate que esa es la construcción más importante, en la movilidad social, en tratar de llevar personas con una formación determinada, estructuralmente compleja, a una persona de bien, una persona de desarrollo, una persona que crezca en la sociedad. Y ahí la escuela tiene que llevar, transportarlo. Llamémosle Vygotsky, llamemos como le llamemos. O sea, pero es la movilidad social. ¿Qué papel tiene que jugar la escuela en esa construcción de cada individuo y a su vez de la sociedad? ¿Qué planes, qué currículum de paz tenemos que construir? Fíjense, currículo de paz. No solo el currículo que vemos como conjunto de programas académicos organizados, estructurados. No. Un currículo donde el PEI vaya construyendo paz. O sea, ese es un tema de pensamiento para mover. Yo he trabajado en escuelas en Colombia donde los estratos son 1 y 2. Y la misión de la escuela es movilizarlo, llevarlo no a un estrato 6, sino a llevarlo a una persona que pueda graduarse, que pueda entrar en su sociedad, que pueda construir, de que pueda ser un ingeniero, que pueda ser un telemático, que pueda ser un pedagogo, que pueda formarse. Y entonces es un objetivo de la institución, como escuela. Está en su misión. O sea, la misión de la escuela está favorecer modelos pedagógicos que contribuyan a la movilidad de esas personas. No es una misión cacareada, que a veces la ponemos porque tenemos que tener la misión cuando viene el Ministerio o la Secretaría de Educación, sino una misión donde trata de hacerse real. O sea, es una misión mucho más unida. Y por supuesto, y la familia que juega ahí, bueno, eso es muy difícil. Lo que sí está claro de que esa relación escuela-familia es vital para ese desarrollo. El cómo se hace es muy complejo y depende de cada localidad, de la idiosincrasia de cada región. No se puede extrapolar el modelo que hace, por ejemplo, en Bogotá, el que se puede hacer aquí en Cali, o el que se puede hacer en Barranquilla, o en Cuba, o en los propios Estados Unidos, porque depende del propio. Pero sí es muy necesario para esas construcciones esa relación. Fíjense la complejidad de esto. Este es el individuo que se está construyendo. Y aquí a su entorno, la familia que está influyendo directamente sobre él. Pero la familia, y más arriba, la escuela. Y más arriba, la región, la ciudad, el barrio, todo lo que está aquí. Y más arriba, las cuestiones propias, idiosincrasia del país. El colombiano tiene su idiosincrasia, que puede variar de una región a otra. Como el cubano tiene su idiosincrasia, que puede viajar de una región a otra.
Pero también las idiosincrasias nacionales son importantísimas. Y por supuesto el nivel mundial, hoy con la importancia de los medios de comunicación, que entramos y estamos en cualquier lugar del mundo en tiempo real prácticamente. Y más adelante, y con el desarrollo tecnológico mucho más todavía. Es una interrelación muy compleja. Quizás nuestro ámbito, y aquí es otra cuestión de trabajo, nuestro ámbito de trabajo, de investigación, de formación, esté en estos espacios, individuo, familia, escuela, en estos arcos, en estos círculos, digamos, de alguna forma de describir. Eso tampoco están así superpuestos, más bien interrelacionados. O sea, no hay una superposición quizás hasta cierto punto, pues, sino interrelaciones. Pero sí es vital estas interrelaciones. Quizás los modelos de investigación es importantísimo en la construcción de la paz, de la familia, el desarrollo, del papel de la escuela, y donde nosotros podemos desarrollar, donde está nuestro alcance, ese es nuestro alcance, está en esta dimensión. Nosotros es muy difícil construir desde nuestras posiciones los barrios o los países, y mucho menos el mundo. O sea, eso nos toca un poco más difícil de construir. Sí. Hablamos de niveles de influencia desde lo real, pero también desde lo virtual. Lo virtual crea una imagen de influencia. Por ejemplo, a nosotros nos influencia mucho lo que pasa en el mundo y lo que nos llega a través de los medios. En una tecnología de conexión en tiempos reales con cualquier situación en el mundo, empezamos a preocuparnos por lo que está pasando en este momento, un huracán en Estados Unidos, o empezamos a vivir la guerra o lo que dijo Donald Trump, y en el país lo que está diciendo el señor innombrable en relación a otras cosas, y empezamos a vivir en esos mundos virtuales y perdemos la conexión con la cotidianidad. La imagen más clara en la mesa, sentados celebrando el Día de la Madre, toda la familia mirando la pantalla, mientras la señora está allí y dice: muchas gracias por venir a visitarme, malparidos. Perdón la palabra, porque nadie está con ella, todo el mundo está en un mundo diferente. Entonces yo creo que habría dos cuadros de estos igualitos, pero que habría que ver cuál es el real. Y el problema de la escuela, cuando trae información de todo el mundo, porque la escuela es un medio de acceder al conocimiento también, y entonces no solo de vivir una cotidianidad, sino de acceder a información, la escuela se va a traer información de todo el mundo y a crear conexiones con todo el mundo, pero no a niveles de influencia. O sea, niveles de conexión virtual versus niveles de influencia. Y entonces creemos que en algo nos incide, o que en algo incidimos en el mundo o en el país o en la ciudad, porque nos metemos y damos un me gusta, o porque damos una opinión virtual y creemos que estamos haciendo algo allí. Pero en la cotidianidad, desconectados de lo que está pasando entre la ruta de la escuela a la casa o de la casa a la escuela, ¿sí? Y pensando solamente que con recibir un informe y una calificación tenemos. Entonces yo sí diría que allí faltaría ese cuadro, o si lo tienes, sería bueno. No, esto es un proceso de construcción. Es un proceso de construcción que valdría la pena una investigación profunda. ¿Hasta cuándo los niveles de virtualidad influyen o no? En fin, eso es un tema de hipótesis que pudiera en el contexto real verse, o nos hacen perder. O sea, influencias positivas o negativas. O sea, cuando influencia en su sentido no positivo solo, sino también negativo. O sea, eso sería interesantísimo. ¿Cómo influye esta virtualidad que se hace en la práctica muchas veces realidad? Porque aunque se usan los medios virtuales, estamos viviéndola. Estamos en la práctica viviéndola. No es el conflicto frente a frente, face to face, pero sí es un conflicto que se puede desarrollar en cualquier otro espacio, escenario, y hoy lo vivimos, hoy nos influye de alguna manera, positivo o negativo, a nosotros, o al menos lo relacionamos. Fíjense, ese es un tema, daría para múltiples investigaciones sociales, pedagógicas, en fin, si vamos a hablar de investigaciones, cómo se desarrolla en el mundo hoy. De hecho, hay muchas esas investigaciones hoy en día, pero habría que contextualizarlas, porque no es lo mismo la investigación que se hace de ese tipo en Washington, en Alemania o en Colombia, o en lugares donde las posibilidades de Internet son mucho más reducidas. Sería bueno comparar lugares con altas posibilidades de Internet y con bajas posibilidades de Internet, incluso en lugares, si son comparables. En fin, eso es un tema amplísimo de investigación que
que se abordaría solo una conferencia para esas cuestiones y un debate enorme sobre ese tema. O sea, pero sí vale la pena muy bien la percepción del profesor que esas cuestiones, cómo nos afectan, cómo nos toca de alguna manera lo que pasa en cualquier lado del mundo, desde cualquier tipo de onda. Hoy, por ejemplo, las relaciones sexuales, por ejemplo, un ejemplo. Hoy se utiliza mucho la Internet para relaciones sexuales. Eso es una realización de la relación sexual a través del Internet. Hay estudios sobre ese tema. Vivencia, cómo se trabaja ese tema. O sea, no es presencial, es virtual. Es uno que está aquí y uno que está en Rusia. Y lo vive. O sea, fíjense, hay estudios fuertísimos de psicólogos trabajando ese tema hoy en día. Y es un tema apasionante para investigar cómo, y por poner un ejemplo de las relaciones sexuales, pero puede ser de cualquier tipo de relación, cómo los que atentaron en el Barcelona los otros días, nunca fueron al ISIS, nunca estuvieron en los campos de concentración del ISIS, vivían allí, en su comunidad. Eran jóvenes que en una construcción estructurada bajo conceptos muy complejos que el ser humano a veces fueron influenciados en 2 o 3 meses por un imán y convirtió un atentado, una realidad. Fíjense qué complejo es el tema de esas relaciones, virtualización de los problemas. O sea que eso es un tema realmente muy complejo de investigar y trabajar, pero valdría la pena como campo de investigación para un superdoctorado. Vamos a ver, eso sí nos daría, esa no era solo la relación escuela, eso, pero sí es un campo enorme donde se van a presentar nuevas tecnologías. Ya tienen la 5G, ustedes saben ya que puede viajar hasta una película en 2 o 3 segundos, una cuestión de esas que va a una velocidad impresionante, donde prácticamente podemos estar en cualquier lugar con toda la realidad virtual, con todo lo que es inteligencia hoy artificial. Ayer estuve en la universidad en una conferencia de inteligencia artificial, todo lo que se está proyectando ese tema en el mundo. Cómo no empiezan a adivinarla antes de pensar nosotros cuando entramos al internet y nos aparecen ya queremos comprar eso y empezamos a decir, hey, ¿esto porque saben de que nosotros ya queremos esto? O sea, están estudiándolo constantemente a nosotros. Es un tema muy complejo, pero es esa dinámica con mucho más. Estas son cuestiones muy... Esto está a nivel no newtoniano, esto está a nivel esto está a nivel de Einstein, esto está a nivel de Newton, o sea, muy mecanicista todavía. Es una cosa muy básica para las comunicaciones, es muy simple, un modelo muy simple de esta complejidad. Y la educación, esto es vital. Independientemente de la época, del sistema político, social, en fin. Hitler utilizaba la educación, en Cuba se utilizaba la educación, en Colombia se utiliza la educación, pero no solo se utiliza la educación como para la formación, se utiliza la educación para los modelos políticos, los modelos sociológicos, los modelos psicológicos, los modelos de todo tipo. O sea, la educación es básica en todos estos procesos, en cualquier lugar del mundo. Y claro, una educación donde vaya trabajando, y ahí hablaba del currículum de paz, o sea, de un currículum, de un PEI en nuestras instituciones, donde mezcle la familia, el individuo, donde ve las individualidades, donde se vaya construyendo, no es fácil construirlo, pero una cultura de paz y de no violencia. No es fácil construirlo. O sea, no es solo que demos la matemática, la física, los cálculos y esto y lo otro, sino que vaya asociado a cada uno de ellos valores de construcción de paz, de construcción de bienestar, de construcción social, independientemente del estrato, independientemente de las cuestiones. Eso son políticas que tienen que ir organizadas en eso. Y eso hay también un campo enorme de la investigación. Enorme. Cómo desarrollar esos procesos. Cómo impactan esos procesos en nuestro contexto. Cuando desarrollamos un programa, cuando desarrollamos una estrategia pedagógica, cómo esa estrategia pedagógica es positiva en nuestros estudiantes. Es un proceso de investigación, hay miles de preguntas, no sabemos. ¿Cómo influyen los diferentes niveles de esta interacción anterior en los estudiantes? En fin, son múltiples temas de investigación que sale de esto. Pero la educación, en ese contexto, la educación como núcleo del proceso socializador es vital en este propósito. Eso no,
Eso no lo puede negar nadie. Deberíamos dedicarle más dinero de nuestro país, de todos los países, al tema de la educación. Es un tema, pero no dinero para que ganemos más y lleguemos a las mismas clases, sino dinero para que construyamos mucho más desarrollo y, claro, ganemos más también, ¿no? Porque también tenemos que vivir un poco, ¿no? Y tenemos tomando una cervecita y eso. Pero es, sí, porque si no, todo basa en la utopía, y la utopía es buena hasta cierto punto, pero todo no puede quedarse en la utopía, o sea, hay que ser también real. Entonces, en esas cuestiones, pero sobre todo dinero para proyectos de desarrollo, de construcción, que es otra cuestión del tema, independientemente de que protestemos también por nuestros dineros. Toda vez que ejerce una influencia decisiva sobre el desarrollo del ser humano a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su vida. Algunos psicólogos, el niño, en el jardín del niño, los otros días fui a una charla del colegio del niño, y entonces un psicólogo, pues, con el perdón de quizás unos psicólogos por aquí, quería que, ese sí es determinismo, o sea, si no se forma entre los 3 y los 6 años, olvídense del desarrollo de ese niño, ya, es eso nada más. O sea, un psicólogo de Medellín, con respeto y con el cariño, pero prácticamente David iba a ser un antisocial, el niño mío, porque ya no tuvo la formación suficiente entre los 3 y los 6 años. Entonces, ese determinismo en ese contexto es muy complicado, porque la educación es a lo largo de toda la vida, a los viejitos, la escuela de la tercera edad, siempre hay que aprender, siempre hay que formar, siempre hay que construir valores. O sea, eso es otra cuestión de la vida. Entonces, eso es un tema muy complicado y la educación es de siempre. Y además, la persona no siempre funciona así como... No, las personas funcionan así. Hay un libro muy famoso que se llama Los Caminos. Es un libro que a mí siempre me llamó porque no tenía una palabra, me llamó mucho la atención. Era un pintor famoso, no me acuerdo el nombre del pintor, no es, si mal no recuerdo, y decía que la vida es un largo camino. La vida es un largo camino, pero no decía la vida es un largo camino, ponía la vida, ponía el largo camino. Claro, un camino que se va construyendo, y ahí entra las llamadas competencias. Cuando le hablé ayer al profesor Restrepo de competencia, me dijo, no, si va hablando de competencia, no me habla de competencia. No, acá no me habla de competencia, no. La mejor competencia que podemos formar es la construcción de personas para la sociedad, con participación, con humanidad, con valores. Y después vengan las matemáticas. Si tú vas a hablar de matemáticas, eso, mira, no tiene la entrevista. O sea... un poco que sin demeritar la necesidad de las competencias. Nadie... Lo que pasa es que no se puede convertir en escuelas de que solo tiene que construir competencias. Es mejor construir personas, humanos, sociales, porque esas se pueden organizar, esa es otra cuestión del tema. Si construimos matemáticos, seremos tecnócratas, matemáticos y no sabemos la sociedad. Entonces creamos una bomba nuclear para matar la sociedad, porque no tenemos el sentido de la sociedad. Ojo con ese tema. Entonces, es un tema muy complejo y ese es parte del currículo de paz, a lo que hablamos. De lo de paz no es como guerra, fíjense, yo no estoy hablando del concepto de la paz, de que un acuerdo, de que La Habana, que no sé qué cosa, no. Eso sucede en cualquier lugar, no queremos contextualizarlo a Colombia, ni a Medellín, ni a Cali, ni a Cuba, ni a La Habana. Esa guerra está en Cuba también. Esa guerra está en Cienfuegos, allí en el barrio, en la esquina, el hombre que mató a la mujer, el que le dio la violencia de género, eso está allí también, esa es una construcción. O sea, fíjense, la paz es mucho más que tirarse 3 tiros, aunque ese hay que quitarlo también, porque por ahí empezamos, ¿no? Esa es otra cuestión del tema. Entonces, por supuesto, seguir hablando de educación, ustedes saben más eso que yo, para lo cual debe prepararlos tanto en lo largo de una incorporación personal y social activa como el disfrute y plenitud familiar y personal. Fíjate, familiar y personal. La escuela, la familia y la comunidad. Comprensión de las funciones educativas que se pretenden consolidar. Fíjense,
Esto es, no sé si alguien sabe de la teoría de la complejidad. Si lo saben, mejor, lo entienden mejor. La teoría, hay muchas teorías de la complejidad. Las teorías de la complejidad se desarrollaron a partir de los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se basa en las cuestiones de la singularidad y la complejidad. ¿Cómo podemos hacer lo singular? El individuo, una singularidad. La familia, una singularidad. La escuela, una singularidad. Con sus complejidades internas, son sistemas muy complejos internamente, con sus currículos, sus profesores, sus estudiantes, sus programas académicos, son sus que se me va la corriente, que no tengo la internet en la casa, pero son singularidades, pero todas interrelacionando en esa construcción del individuo. Esa es la complejidad. Cómo cada una de las partes contribuye a ese constructo que va creciendo. Y entonces cómo construir algo que pueda mejorar. Nadie dice que va a ser perfecto. De hecho, ninguna obra humana es perfecta. Sería irracional pensarla, ¿no? Eso es utopía pura. Pero ¿cómo va a ser lo que en esa complejidad podemos? Y claro, y aquí estudiando con una investigación de la complejidad, con una visión de la complejidad. Porque si vemos una investigación unicausal, tampoco estudiamos el problema. O sea, lo vemos, esta es la causa, esta es la causa. Estamos investigando 10.000 años. Estudiando una por una. Es porque son cuestiones multivariables y multidireccionales. Desde los niños, con David, yo pongo el ejemplo de David, perdona porque es el que más conozco. Me sale con cada cosa por la mañana y cada pregunta que me pone a pensar, ¿y cómo le contesto? ¿Cómo le contesto? Los otros días estamos hablando de relaciones sexuales. Le dijo a la mamá, mamá, ¿qué cosa es la vagina? ¿Tú me puedes enseñar la vagina? Imagínate, que vamos al tema. O sea, Betty me dijo, ¿y qué hago? Y yo, no sé. No sé qué hacer, ¿no? ¿Qué? Imagínate enseñar una vagina, por poner un ejemplo, no sé. Preguntas complejas que se dan en el entorno. ¿Y vivo quién te enseñó eso? No, es que estamos dando clases de educación. Muy bien, ¿no? Pero entonces, claro, le deja incógnita y es bueno que pregunte. Pero después está la familia, cómo él responde a eso. Y claro, ¿qué respuesta le da? Perdona, el estrato 1 y el estrato 6 del problema. Diferente por completo. Un sociólogo a un biólogo, a un maestro de diferentes características. Es que eso, N igual 1 ahí. Cada individuo le da una respuesta diferente. Cada persona no se puede estirar un patrón. Al final no le contestamos nada, le cambiamos la conversación. Porque no como íbamos a presentar una vagina y enseñar una vagina. Pero fíjense lo complejo que se dan en la relación de niño que va creciendo, ese constructo, en el contexto de la propia familia y de la comunicación. Aspectos esenciales a los que tendría que seguir trabajar en la escuela junto con la familia. Fíjense, yo no estoy poniendo patrón ni diciendo nada. Estos son algunos que encontré. Pueden haber miles. Y después particularidades. Relaciones más armónicas y democráticas. Esto es un tema... O sea, esto de tienes que respetarme, tienes que hacer lo que yo digo. Cuidado, le cerramos toda la autonomía al niño. El maestro que se pare lo pone en castigo en la esquina. Porque el niño es intranquilo. Imagínate un niño que ya aprendió del 1 al 100 y entonces yo le estoy dando el 40. Ese niño está aburrido de oír el 40. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos entonces a él individualizarlo y ponerlo a contar al 200? Ah, no, pero no está en el PEI, no puedo, en el programa, no puedo ponerlo. Fíjense, la complejidad de estas cosas. Entonces, ¿qué hace el niño ese? Empieza a hablar con el otro. No deja hablar, para la esquina. De castigo, no puedes hablar, aquí el que mando soy yo. Autoridad, el autoritarismo. Es parte de la sociedad. Eso... Mira, no hay un patrón. Y es igual uno. Se pueden establecer determinadas... ¿Cómo se logra solo eso? Con educación, con intercambio, con espacios como estos, donde se socializan las cosas, donde vemos experiencias.
Porque si no es imposible. Si yo no sé, yo aplico la mía, no es mi experiencia, la que yo sé. No, lo demás no me interesa. Cierro el mundo. Incomunicación. Es un tema complicadísimo. Tolerancia y respeto. ¿Qué es respetar a todo el mundo? Claro, ayer hablaba con un psicólogo, ayer escuchaba en la radio un psicólogo venezolano, con todo el conflicto enorme que tiene ese hermano país, que vive en Madrid, huyendo a la situación de intolerancia y de situaciones que viven en Venezuela en estos momentos. Y es un psicólogo que ha trabajado mucho estas dos cosas, tolerancia y respeto. Y él decía la necesidad del equilibrio, ojo. O sea, tampoco la super recontratolerancia, la aceptación de todo lo que me dicen sin rebeldía. Ojo, que tiene un punto. Tolerancia también quiere decir que yo tengo criterio y que hay que respetar los criterios de cada uno y los puntos de vista y no aceptar por aceptación todo el tema. O sea, es un tema interesante. Formación de la población que ha sido víctima del conflicto armado. Esto, en el contexto de ustedes, es importantísimo. O sea, ¿qué hacemos con la población víctima del conflicto armado? Le damos, ya, lo pasamos a los campamentos veredales, lo damos ahí, cómo lo introducimos en la sociedad, cómo vamos creando. Eso ya es una particularidad del propio desarrollo de Colombia. Esto sí lo busqué y lo puse como una particularidad de ustedes, porque es un tema complicadísimo, que no está escrito. O no está completamente escrito qué se hace con esos niños que estuvieron en la guerrilla y ahora entran a la vida civil, cómo lo introducimos en el contexto social. Educación diferenciada para comunidades indígenas. Mira, yo no sé si es bueno o es malo. Esta semana a David le pidieron en el colegio unos kits de detergente y de comida para darle a los indígenas de La Guajira. Mira, el hecho, yo le decía, hablaba con el niño, le pusimos el video de La Guajira, le pusimos el video de los indígenas, hablé incluso con amigos, compañeros de trabajo que tienen gente trabajando ahí en La Guajira, para tratar de transferirle a él que por qué daba eso. O sea, ¿cuál es el sentido de solidaridad? O sea, no es darle a ellos si no lleva eso un mensaje de conocimiento. Si no, no sirve. Si no, no sirve. Entonces yo intentaba de que él hiciera una construcción de los niveles que viven esas personas y por qué fue esa pobreza. No sé si me entendió o no, intentaba hablarle de un punto a su nivel, por supuesto. Poner unos videos que habían y tratar de organizárselo y tratar de darle una información para que él tuviera una construcción de que su gesto no era por regalar nada, sino que su gesto era por un sentido que es la solidaridad, que es muy importante y tiene un valor importantísimo. Entonces es una construcción. ¿Cómo se trabaja eso? Yo no sé si la escuela que lo pidió, lo trabajó en la escuela, y es un papel importantísimo de trabajo en la escuela. O sea, la escuela tiene que trabajar eso. Es un ejemplo de cómo la escuela trabaja la solidaridad. No solo coger aquellos hurtos y vamos a dárselo a los indígenas de La Guajira y vamos a resolver No, eso no resuelve el problema a ellos ni siquiera. Eso es decir que se solidarizó. El mensaje mayor es cómo la escuela puede trabajar ese escenario. Yo no sé si lo trabajó, tendría que preguntar a la maestra. Es una deuda, porque ayer la mamá fue la que le llevó las cosas. Si la escuela hizo un ejercicio de solidaridad, de crear, de favorecer el valor de la solidaridad, que es muy importante en nuestro mundo. Y yo no sé, me imagino que todos los tengan, por alguna manera, esto es muy criticado, hay muchas versiones sobre eso en el contexto colombiano, que es la constitución y desarrollo de las cátedras de paz en las instituciones, que es el decreto 1038 del 2015, que teóricamente en todas las escuelas tiene que crearse los escenarios de la cátedra de paz. O sea, y establece unos criterios que se hable de justicia, de derechos humanos, de uso sostenible de los recursos naturales, de protección de las riquezas culturales, de la naturaleza de la nación, de la resolución pacífica de conflictos, de la prevención del acoso escolar, de la diversidad, de la pluralidad, de la participación política, de la memoria histórica, dilemas morales, proyectos de impacto social, historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales, proyecto de vida y prevención de riesgos.
sea, todo eso es una dinámica complejísima, pero que hay un decreto de país que debería implementarse en cada uno de los colegios. O sea, la cátedra de paz, para hablarle de la construcción de la paz. O sea, de una construcción de la paz, pero no solo de esta paz, de los acuerdos, sino de la paz que hemos hablado como concepto, ¿no? Y como hemos ido hablando. Bueno, ¿qué papel juega la investigación en todo esto? Bueno, sobre investigación hay muchísimas cosas que hablar. En términos generales, investigar significa descubrir algo desconocido, pero más que descubrir y conocer, es pretender explicar, prever, predecir, actuar. O sea, la investigación lleva mucho, hay muchos métodos, eso, los profes quizás en todo el proceso de construcción de los doctores, eso van a ir dándole métodos para investigar, no métodos para transformar, aunque la investigación puede llevar a un proceso, sobre todo la investigación, acción de transformación y de reevaluación. Pero ¿qué métodos para investigar? Para conocer, en primer lugar, los factores que influyen en términos sociales, las causas de las causas, porque si no conocemos las causas de las causas es muy difícil actuar. Actuar sobre los efectos es muy complicado, si no cambiamos la causa, el origen de la situación. O sea, conocemos los efectos y no relacionamos las causas. Y las investigaciones de causalidad son muy complejas. O sea, la causa de las causas, pero tenemos que trabajar. Y cuando hacemos acciones para transformar las causas, ¿cómo eso impacta? ¿Qué impacto social, qué impacto económico, qué impacto político, qué impacto? En fin, esas son investigaciones. Posibles temas de investigación: dimensión de los daños de la guerra para favorecer el cambio de la cultura de paz, la dimensión de los conceptos de paz, el estudio de nuevos modelos pedagógicos innovadores que desde las escuelas contribuyen a la resolución pacífica de los conflictos de paz. Esto es interesantísimo. Eso sí, no hay que ir a ningún lugar, eso es en la misma institución, en el escenario, en el aula. Modelos innovadores, o sea, innovación pedagógica. De paso, cuando la desarrollan y sin publicarla, los que están en el CBLAT ya tienen puntos del CBLAT, o sea, para el desarrollo individual. O sea, modelos, y claro, si lo publicamos, lo excitamos mucho, ¿qué modelos pedagógicos innovadores estamos desarrollando? El estudio del papel de la familia en el desarrollo de los valores y la formación de las nuevas generaciones en la cultura de paz y la no violencia. El currículum como currículum de paz necesario para llevar a cabo el PEI, los proyectos educativos institucionales. O sea, cómo desarrollar los PEIs en esos currículos de paz, cómo conformarlo, cómo elaborarlo. Ahí necesitamos debate de grupos nominales, técnicas cualitativas de investigaciones, con los trabajos con los profesores, para que acuerden. No es que el rector diga, este es el currículum y se acabó. No es que es una dinámica de construcción muy compleja. Muchos otros. Y aquí unos pasajes de esta obra que encontré, se las recomiendo a todos. Por favor, esta se llama La educación colombiana desde mi columna. No estoy haciéndole propaganda. No. De hecho, quería invitar al profesor Cajiao. De hecho, le dice el profesor que para febrero, no, octubre lo tienen invitado. Al profesor Cajiao, que le puedo hablar de esto 1.000.000 de veces más que yo. Además, es el profesor Cajiao desde el año 98, o sea, ya 20 años, con una columna en El Tiempo, hablando de educación. O sea, es una personalidad. Estos son pasajes, son las columnas del profesor Cajiao. Ahí hay temas como, tengo el gusto de que me lo firmó y todo, eso me regaló el libro y me lo hizo el autógrafo y todo. Hay temas como la guerra y la paz, las decisiones políticas en educación, los niños, niñas y jóvenes, los maestros, educación pública, educación y desarrollo humano, educación y cultura, valores, pedagogía, calidad, males mayores, educación y democracia. Y dice en uno de sus pasajes el ejercicio de la pasión, dice, la educación, entre muchas cosas, es aprender el ejercicio de la pasión.
aprender el ejercicio de la pasión. Quienes piensan desde la tecnocracia olvidan que los niños y los jóvenes viven más en las emociones que en la razón. Más en las emociones que en la razón. Los informes sobre violencia escolar, trastornos alimenticios y consumo de drogas muestran que no es por el camino del racionamiento adulto y por los puntajes académicos que la mayoría construyen su proyecto de vida. La formación de niños y jóvenes debe ser atendida en esta óptica como un proceso de educación y de orientación de las emociones. Y dice más adelante, la educación no ha pasado por La Habana, hablando de la relación entre nosotros. La paz social no se consigue con unos acuerdos de terminación de la guerra. Eso lo sabemos todos. Pero tampoco basta con hacer restitución de tierra, reparación de víctimas o de desminado de campos. Lo fundamental es educar a los niños y reeducar a quienes fueron entrenados para la muerte. Es el alma, es el interior profundo de cada ser humano donde residen las causas que tienen que superarse. Solo a través de los procesos educativos será posible desterrar gradualmente el odio, la rabia, la desconfianza entre vecinos, la incapacidad de reconocer la dignidad en el contradictor. Otros temas importantísimos de la obra, la paz de nuestra de cada día, de los fusiles a los lápices, de educación en la paz, convivencia y conflicto escolar, el derecho a la esperanza, convivencia y seguridad escolar, el nido de la serpiente, los jóvenes y la guerra, muchos otros. Como meta la investigación en estos procesos y la educación tiene que contribuir de manera decisiva al fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo y de convivencia, independientemente del estrato, del nivel. Eso se va construyendo en cada lugar, que permita crear riquezas para todos en un nuevo orden social justo, equitativo y con grandes valores humanos. Muchas gracias.